¿Qué es para ti el populismo, para empezar? Lo que busca Morena es rescatar las instituciones del Estado. Yo siempre he pensado que un joven artista no va a ser un joven delincuente. Evidentemente tienes que utilizar las fuerzas del orden, pero por encima de todo la justicia, ¿no? Claudia Sheinbaum, de llegar a gobernar la Ciudad de México, has hablado de cómo influiría que eres mujer, cómo influiría que eres científica, y estábamos hablando cómo influiría que eres de izquierda. Primera pregunta, ¿tú crees que hemos tenido gobiernos suficientemente de izquierda o se han quedado cortos? Ya ni siquiera ser de izquierda, sino creo que no hubo un proyecto de ciudad. Más bien fueron ocurrencias, fueron saliendo cosas, tiene algunas buenas, tiene muchas que no son muy buenas. Hay un tema de desarrollo urbano que tiene a la gente muy crispada, muy enojada, porque hay edificios por todos lados y no ha ido creciendo al mismo tiempo el tema de mejor movilidad, de servicios públicos mejores, e inclusive la consulta de que se están utilizando normas para hacer edificios que en realidad no cumplen el uso de suelo, aunque son legales, y que la gente no tiene muy claro. Entonces, creo que un gobierno de izquierda, evidentemente, fue el del ingeniero Cárdenas en su momento con la transición. Sí, que hizo una gran diferencia en la ciudad, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la ciudad era una cuando él entró y era otra completamente distinta, Bueno, con grandes cambios, y la de Marcelo, que generó nuevos derechos en esta ciudad. Es impresionante. Yo me recuerdo haber hablado con Marcelo y le pregunté sobre derechos humanos y empezó a hablar matrimonios gays, derecho libre al aborto, cambio de género aceptado en los documentos, y empezó a seguir. Y le dije, espérate, ¿cuánto tiempo piensas gobernar? Me dice, esto lo vamos a hacer, todo esto. Le digo, todo. Y le dije, yo te invito en unos años y revisamos la lista completa, Se Claudia. cumplió. Sí, México es una de las ciudades más libres del mundo. Más liberales, exactamente. Y es que es un tema de, el gobierno tiene que ser laico y tiene que proteger los derechos de todos y de todas. En todo caso, si hay algún asunto religioso, pues es una decisión individual de ser Así de una es. religión o ser de otra. Y el gobierno debe procurar que se respeten todas las religiones, siempre y cuando haya respeto a los demás, en la propia religión, evidentemente. Pero el gobierno tiene que ser laico y en ese sentido los derechos humanos son fundamentales. ¿Tú crees que la gente de derecha está separada de la gente? Yo sí creo que el uso de la represión, por ejemplo, de la violencia frente a movimientos sociales, que es muy característico de los gobiernos de derecha, lo que muestran es temor, al final de cuentas. Yo creo que hay muchos movimientos sociales, la mayoría, la gran mayoría de ellos, que normalmente están asociados a una demanda legítima. Y en el momento en que tú dices, a ver, hay una manifestación, ¿cuál es la demanda que tienen? Y te procuras como gobierno resolver esa demanda, abrir el espacio del diálogo y resolver la demanda y no pensar, bueno, es que estos son de este partido y me quieren hacer daño porque, o sea, buscar como el oscuro. ¿Sería suave en cuanto a represión o...? No, yo creo que la represión nunca debe de utilizarse como una forma de resolver los problemas sociales, ¿no? ¿Y que el crimen, Claudia? El crimen, pues tiene que haber, por encima de todo, procuración de justicia. Parte del problema, creo yo, a nivel nacional de la guerra del narco es que es un problema, la guerra es una guerra de territorios, ¿no? Por definición, la guerra es que vas ganando territorios. Y los territorios pues los vas ganando en ciudades, en calles, y creo que esa no es la solución, porque tienes que poner por enfrente de todo, por encima de todo, la procuración de justicia. Porque finalmente el tema de la delincuencia es un tema de que lo que queremos es que haya justicia, ¿no? Evidentemente tienes que utilizar las fuerzas del orden, pero por encima de todo la justicia, ¿no? Lo que tienes que poner por enfrente es el tema de la impunidad y de la inteligencia por encima de todo. La y el inteligencia otro como tema, información. La inteligencia como información, el tema de la impunidad, evidentemente. México es uno de los países con mayor impunidad.
Sí. Y en la ciudad esto empieza a crecer, se empezó a controlar durante muchos años y hoy empieza a crecer. Y la otra parte que es importante en este tema es los derechos sociales. Mientras tú no ofrezcas oportunidades a los jóvenes de educación, de cultura, de deporte, de empleo, entonces muchos de los jóvenes que no tienen acceso a ello, lo que van a buscar es un espacio de encuentro con la delincuencia, Claro. que les da cierta identidad, que es Y, nada... y les da una forma de vida. Y les da una forma de vida. Y creo yo que, yo siempre he pensado que un joven artista no va a ser un joven delincuente, que un joven deportista no va a ser un joven Bueno, pero es delincuente, que un joven con acceso a la educación... Los artistas estamos locos, o sea, los artistas trabajamos sin que nadie nos pague. Sí, pero... Pagamos por trabajar. Pero creo que es un asunto de oportunidad, ¿no? En Tlalpan hicimos un programa que se llama Ciberescuelas, Ajá. donde 5,200 jóvenes están estudiando a distancia con tutores de manera gratuita, que de otra manera no hubieran tenido oportunidad de acabar su primaria, secundaria o preparatoria. Y hemos demostrado que en algunos lugares, en algunas colonias, en donde la ciberescuela ya es un espacio de encuentro entre jóvenes, ha bajado la delincuencia. De igual manera estamos por inaugurar varios centros de artes y oficios. Eso es muy claro que cuando la gente se vuelve más sensible, deja de hacer maldades al prójimo. ¿Qué con la cultura? Yo sí siento que en la Ciudad de México es un subir y bajar de la atención a la cultura. Creo que no estamos en la mejor época de atención a la cultura, cuando hubo momentos fantásticos para la cultura en la Ciudad de México. ¿Qué harías? Yo pienso que hay como que desarrollar el tema cultural como en 3 grandes áreas, ¿no? Desde mi perspectiva. Uno tiene que ver con lo que se llama cultura comunitaria o educación artística, educación cultural, que hay que promoverla al máximo. Si bien es cierto que en la Ciudad de México no está descentralizada la educación, pero sí puedes desarrollar espacios en donde haya la posibilidad de que niños y niñas, de enseñar jóvenes, las artes. O sea, que un niño pueda no solo escuchar un concierto, ir a una obra de teatro. Exactamente. Sino tocar la guitarra. Ese tiene que ver con uno. El otro tiene que ver con masificar la cultura en la Ciudad de México. Es decir, que no solamente en ciertos teatros, en ciertos lugares en el Zócalo de la ciudad haya la oportunidad de escuchar grupos, etcétera, sino que en las partes altas, en las partes de mayor marginación haya esta oportunidad. Y eso pues generando un espacio o programas culturales que vayan a todos los espacios en la Ciudad de México. Este gobierno federal tiene una actitud sobre la cultura comercial. Textualmente, digo yo como persona que hago teatro, me dicen, pero vas a hacer dinero y nos vas a pagar. O sea, hablan de la cultura en términos de ganancia económica. ¿Cuál es tu postura? No, yo creo que la cultura tiene que considerarse como un derecho. Entonces, evidentemente hay una parte que es la comercial y hay que promoverla y desarrollarla, pero el Estado tiene la obligación, los gobiernos tienen la obligación de desarrollar programas culturales para la población. Es decir, yo decía cultura comunitaria, desarrollo de espacios culturales, y la otra es potenciar que la Ciudad de México sea una ciudad cultural, que potenciada junto con el turismo, pues te permite inclusive generar desarrollo económico, pero hay que invertir. Y yo he querido hablar contigo de ciertos conceptos, sí, de esos que se escriben con mayúsculas y que aparentemente todos sabemos lo que significan, y es mentira porque precisamente no aluden a realidades naturales, sino a realidades hechas por el ser humano y que están precisamente cambiando y que nosotros somos los actores que las hacen cambiar. Hablamos de justicia, de derechos humanos, de impunidad. Yo te quisiera preguntar uno que se asocia mucho con Morena, populismo. ¿Qué es para ti el populismo, para empezar? No sé a qué se refieran con populismo. Populismo yo lo entiendo como aquello que se hace independientemente del principio que tengas o no para ganar el voto de la gente. Entonces, supongamos que regalas despensas para que la gente vote por ti independientemente de cuál es tu política pública. ¿Eso no lo hace Morena? Eso no lo hace Morena y no pretende hacerlo nunca. Morena lo que tiene, y yo por eso estoy en ese partido,
es que lo que busca es transformar la vida pública de México. Y la vida pública de México se transforma de dos maneras. Uno, trabajando para poder acceder a través de la vía legal, de la vía pacífica, de la vía electoral, a espacios de gobierno, y la otra es haciendo política de manera distinta. Otra definición de populismo que privilegian los liberales es el caudillo o el representante del caudillo tiene un trato directo con el pueblo. Las instituciones intermedias no existen. En Morena creo que evidentemente hay reconocimiento del liderazgo de las personas, particularmente de Andrés Manuel López Obrador, pero se está buscando el rescate del Estado y de sus instituciones. Yo creo que hoy las instituciones del Estado no están respondiendo a lo que debería ser un Estado realmente democrático. Entonces, lo que busca Morena es rescatar las instituciones del Estado. ¿Para qué? Pues para que haya mayor distribución de la riqueza, para que haya justicia, para que haya paz, para que haya respeto a lo que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la economía tenga una orientación, aunque se reconoce el libre mercado, la iniciativa privada, pero reconocimiento que el Estado debe tener un papel en la planeación de la economía. ¿Aumentarías impuestos dentro de la ciudad? No, creo que no hace falta. Hoy la ciudad tiene mucho recurso, inclusive hay que revisar algunos. Fíjate que la ciudad tiene 204,000 millones de pesos de presupuesto. ¿Qué vas a hacer si llegas a ser gobernante de la Ciudad de México con la corrupción? ¿Cómo se para eso? Es un tema de honestidad en el equipo, pero no de es visión. De voluntarismo, ¿no? No es... Hay una parte que sí tiene que ver con quiénes escoges. Y yo creo que es la parte muy importante. O sea, si eres un funcionario y corren ríos de dinero y ves que todos los otros lo están haciendo, supongamos que no en tu derredor, pero en el resto del país, dices, me llevo 14 millones de pesos, ¿qué más da? ¿Quién los va a extrañar? No, yo creo que ahí hay que ser, pues hay que tener ¿No? una mano muy dura. Y por eso digo, funcionarios controles, honestos, Claudia? hay que tener controles, pero no los controles que existen hoy en donde todo está combinado. Es decir, es como eres parte de lo mismo y lo utilizas políticamente. Sí. Para castigar o para no castigar, para encontrar chivos expiatorios. Claudia Sheinbaum, un privilegio platicar contigo, que no sea la última vez. Y hasta la próxima. Y para nuestros espectadores, buenos sueños.